vamos a hacer de esta manera para recibir esa palabra profética, año 2024. Ahora, ¿qué es la palabra profética? La Biblia en su totalidad es la palabra, y esa palabra se conoce como logos. Entonces, toda la Biblia es un logos, toda la Biblia es la palabra de Dios hablada. Dios ha hablado, dice, a través de los profetas, ha hablado, hoy en este tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo, y nos quedó plasmada en la Biblia hoy, en los escritos que hoy conocemos como Biblia. Entonces, la palabra de Dios es toda la Biblia. A eso se le conoce como logos, el logos de Dios, donde Dios ha estado dando instrucciones al hombre para que éste tenga una vida agradable, encuentre esperanza para obtener las innumerables bendiciones que en ella están, como promesas o profecías, y que el hombre debe aprender a tomar, mi hermano. Mire, esto es como cuando usted llega a una casa de algún amigo, de algún familiar, y le dice, pase adelante, y todavía le agrega, esta es su casa. Cuando alguien le dice, esta es su casa, ¿qué significa, mi hermano? Que usted puede entrar a la sala a descansar, está un poco más cansadito, dice, voy a entrar a una habitación, voy a ir a dormir a una habitación, ¿verdad? Puede ir a la cocina, abrir la refri y sacar todo lo que usted quiera y comer. ¿Por qué? Porque le han dicho, esta es su casa, ¿sí o no? Porque eso significa. Mire, yo tengo hijos que ya no viven en nuestra casa, pero llegan y, como Pedro por su casa, ¿verdad? Porque es su casa, pues. Entonces, mi hermano, así es como esto funciona en la Biblia. Por eso es que el hombre debe entrar y tomar todo lo que pueda de la Biblia. Ahora, el grave problema, mi hermano, es que, bueno, la palabra logos viene, en el idioma griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Existen dos vocablos traducidos al español como palabra. Entonces, la palabra del griego significa logos y la otra es rema. Son dos cosas que se derivan de la palabra escrita en griego, pero que tienen significados diferentes. ¿Qué es el logos y qué es el rema? El logos es la palabra de Dios que ha sido dicha una vez. Entonces, el logos es todos los textos bíblicos que usted encuentra en los 66 libros de la Biblia. Ese es el logos. Todo el Nuevo y Antiguo Testamento, todos los capítulos y todos los versículos, eso es un logos. Ahora, rema. Rema es la palabra que Dios ha dicho por segunda ocasión. Aquí cambia la cosa. Pero es una palabra de las escritas que Dios la usa por segunda ocasión. La palabra rema también es conocida como la palabra profética, pero esta es diferente a la palabra de un profeta de esos tiempos, porque viene un profeta y dice, hermano, el Señor dice así, dice así, y da dirección, pero no está utilizando un texto bíblico. Entonces, esa es una palabra profética también, pero la palabra rema como profecía es diferente, porque tiene que ser, mi hermano, literalmente un texto bíblico. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra profética, es una profecía. Ahora, esto, mi hermano, yo le puedo decir que, mire, busque rápidamente la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Vamos a entrar en detalle para ir conociendo lo que la Biblia nos está enseñando esta noche. Cuando usted tenga la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, dice amén. Tenemos también la palabra más segura. Oiga bien, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? No es aquella que el profeta dice y así dice el Señor, porque muchas veces el profeta puede hablar con su corazón, por sentimientos, ¿verdad? O porque conoce a la persona.
Pero cuando es una palabra segura, es aquella que ya fue escrita, fue dicha. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero en la mañana salga en vuestros corazones. Oiga bien esto. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa? Mi hermano, significa que la palabra que fue escrita hace miles de años, ahora empieza a brillar en mi corazón, a brillar en mi persona como una antorcha, como una luz. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Significa que toda profecía bíblica, mi hermano, todos tenemos el derecho de poder interpretarla. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la Escritura, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? En otros tiempos habló por los profetas, hoy lo hace a través de Jesucristo y lo sigue haciendo a través de su palabra. Por eso es que nosotros honramos a la Biblia, porque sabemos que es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no es en sí un rema de Dios, sino más bien el rema es lo que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Te voy a explicar esto, mi hermano. La Biblia es un logos, porque logos es la palabra, pero el rema es lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla por medio de la Biblia. Ahora, y esto es de una forma específica en nuestro corazón. Se puede leer la Biblia de muchas maneras, mi hermano. Por ejemplo, alguien dice: quiero conocer la historia de la creación, y lee la Biblia y empieza por Génesis y empieza a conocer la creación y empieza a conocer todo el contexto histórico de la Biblia, y eso le va a servir para obtener ese conocimiento. También se puede leer la Biblia de una forma educativa, por sus consejos, como un devocional. Por ejemplo, mi hermano, podemos leer la Biblia por consejos. Por ejemplo, la Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Y entonces notamos que en la Biblia hay buenos consejos. Y por ejemplo, usted quiere consejos, va al libro de Proverbios. Pero también hay muchas personas que leen la Biblia como un devocional. Todas las mañanas, todos los días, o una o dos veces por semana, tienen aquella costumbre de sentarse y leer las Escrituras como un devocional. Por otro lado, también se puede leer la Biblia por un estudio teológico o una formación cristiana. Por ejemplo, mi hermano, usted estudia teología y le dejan una tarea de ciertos libros, ciertas citas, y ni modo, usted tiene que leer la Biblia, porque de ahí le van a hacer preguntas. Usted tiene que responder un examen o hacer un trabajo. Por otro lado, también se puede leer la Biblia para encontrarse con el rema, para encontrarse con el Espíritu, encontrarse con esa revelación del Espíritu, no con el Espíritu, sino con la revelación del Espíritu. Entonces yo puedo leer la Biblia buscando un rema de Dios, pero para esto, mi hermano, no lo puedo hacer solo. Para esto yo necesito la ayuda, y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted aquel pasaje donde iba aquel eunuco leyendo el libro de Isaías, dice la Escritura? Y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acerca al eunuco y le pregunta: ¿qué vas leyendo? Y él dice: aquí el libro de Isaías. Hombre, ¿y entiendes todo lo que estás leyendo?, le dice. No hay quien me explique, por eso me quedo sin entendimiento. Y se sube a la carreta y empiezan a platicar, y más adelante viene el rema y dice: yo me quiero bajar, yo me quiero bautizar, pero ¿qué me impide? Solo que haya agua, le dice. Encontremos agua, hay una poza, y se bautiza el hombre. Y entonces, mi hermano, hoy
No necesitamos a un hombre que nos explique para encontrar un rema de Dios, sino necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu es el que nos lleva al rema de Dios. Ahora, entonces, el rema, mi hermano, no es independiente del logos, pues se basa en el significado que siempre va a ser un texto bíblico. Por eso le quiero repetir, palabra profética tiene que ser un texto bíblico. La palabra profética no precisamente de este tema que estamos hablando va a ser cuando un profeta, un siervo de Dios dice, así dice el Señor, porque ese es otro tipo de profecía. Pero la palabra rema tiene que ser entonces un logos, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero mostrarle algunos ejemplos de la palabra rema en la Biblia. Busque conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 34 al 38. Le repito, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 34 al 38. Cuando usted lo tenga, dice amén. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vea este rema, mi hermano. Ahora, de esto, mi hermano, esto fue exclusivamente para María, una muchacha que era virgen, que no había conocido varón. Hoy no puede venir alguna diciendo, es que ese es un rema de Dios para mí y estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque eso ya no va a volver a suceder. Ese fue un rema especialmente para esta muchacha, para esta mujer llamada María. Le dijo, ¿cómo será esto? Ya el ángel le había dicho que iba a tener un hijo. ¿Cómo será esto? Yo no conozco varón. No es posible porque yo no conozco varón, nunca he estado con nadie. Es cierto que y estoy desposada, pero no he tenido contacto con ningún varón. Y el ángel le responde y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder del Altísimo y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice que su prima Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo, aquella que decían que era la estéril. Entonces, ¿qué imposible hay para Dios? Y María entiende, mi hermano, que es el Espíritu Santo hablando a su vida, y ella toma ese rema y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, ese es un rema, mi hermano, cuando el Espíritu Santo está hablando. Ahora, hay otros remas que van a ser personales o pueden ser globales, como en el caso de la iglesia. Pero este rema, mi hermano, fue exclusivamente para María. Así es que ninguna señorita puede venir con ese cuento en este tiempo, ¿verdad? Porque eso ya no vuelve a suceder. Solamente con ella sucedió. Pero hay otros textos, mi hermano, que pueden ser rema para su vida. Y yo quiero hablarle en lo personal. Mi hermano, hace muchos años yo comenzaba en el Evangelio. Déjeme decirle que a pesar del tiempo que llevaba, no era muy conocedor de la palabra, de las escrituras. No se me quedaban todavía de memoria los textos bíblicos. Pero, mi hermano, a mí me llenaba la palabra y déjeme decirle que uno de los primeros remas que yo pude experimentar en mi propia vida, en una ocasión, una reunión y empezaron a llegar todas las familias. Y mi hermano, yo entré con mis hijos y en mi corazón había un dolor porque
La otra mitad, mi otro complemento, no quiero decir quién es, pero por ahí está sentada, usted la vio, ¿verdad? No creía en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ella creía en un crucificado, un sepultado. Entonces, había una diferencia entre ella y yo, porque, mi hermano, mire, cuando yo nací en el Evangelio, yo llegaba después de un servicio muy contento, muy gozoso, mi hermano, de la palabra que había escuchado, de lo nuevo que yo había experimentado, y yo quería contárselo a mi esposa, y ese era pleito seguro. Hablar de religión, ese era problema, mi hermano, en la casa. Y era una situación difícil, y pasamos un buen meses así. Ay, me atrevo a decir que fue como año y medio, mi hermano, y a esa reunión de familia que hubo en la iglesia, yo llego con mis 3 hijos. Yo decía a mis hijos, es mi responsabilidad y yo los voy a llevar. Y ese era otro problema con mi esposa, porque yo me los llevaba y decía que me los llevaba a la fuerza. Pero recuerdo que llego a esa reunión y encuentro una pareja y pues dije, los voy a saludar, ¿va? Para tener con quién platicar. Y me dice, hermano, me dijo, ¿y usted es casado o es viudo? Yo le digo, soy casado y mi esposa pues vive. Ay, ¿qué pasó que no vino? Me dijo. Y es que ella no cree en Jesucristo como el que yo creo, le digo. Ella es católica y dice que es rematada y que nunca va a cambiar. Y el varón se sonrió, quedó viendo a su esposa y me queda viendo y me dice, solo cree tú en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serás salvo. Yo le dije, amén. Y me dijo, eso está en la Biblia, me dijo. ¿Y dónde, hermano? Le digo yo. Y me dijo, eso está en Hechos 16:31, búsquelo. Mi hermano, yo saqué mi libreta y apunté el texto bíblico, porque me gustó esa palabra y la atesoré en mi corazón. Y apunté ese texto. Pero, mi hermano, cuando usted encuentra Hechos 16:31 en los versículos anteriores, usted se da cuenta que Pablo y Silas estaban en la cárcel, se ponen a orar y de repente dice que hubo un estruendo y se abrieron las puertas, se rompieron los cerrojos de las cadenas que los tenían atados y todos los presos quedaron libres. Y cuando el carcelero mira esto, él agarra su espada y se la iba a ensamblar en su pecho. Y Pablo le grita, detente, porque todos estamos aquí, ninguno se ha escapado. Este hombre queda tan maravillado con lo que está viendo, sus ojos están viendo lo que Dios había hecho, porque ellos estaban orando, y este hombre los saca y se los lleva a su casa. Ese hombre estaba tan agradecido porque nadie se había escapado, todos estaban allí, y maravillado, dice, ¿qué más puedo hacer por ustedes, señores? Y los lleva a su casa, les da comida y los limpia de las heridas. Y él dice, ¿qué necesito yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Queda tan maravillado este hombre. Y Pablo y Silas le dicen, solo cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Mi hermano, esta es una palabra que fue dada ¿a quién? ¿A quién le habló Pablo, mi hermano? ¿Ya leyó usted? Lea Hechos 16:31. Dígalo en voz alta, ¿qué dice? Vamos, todos juntos, Hechos 16:31, ¿qué dice? ¿A quién le dijeron esta palabra? ¿A quién? ¿A quién, hermano? Dígalo fuerte. Al carcelero, al encargado de la cárcel. Esa palabra fue exclusivamente para este hombre, ¿sí o no? Pero 2000 años después, me dice este hombre a mí, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo digo, amén. Solo llegué a mi casa, hermano, y a buscar Hechos 16:31. Me leí todo el capítulo, pero Hechos 16:31 lo leí un sinfín de veces. Yo dije, Señor, esta palabra es mía, yo la creo, yo la creo, yo la creo y la recibo, y esta es mía. Era un rema para mi vida, mi hermano. ¿Sabe qué fue lo más impresionante?
Como al mes y medio, me dice mi esposa, alistó los patojos para ir a la iglesia día domingo y me dice, ahí me espera porque hoy me voy con usted. Y yo me quedo así. ¿Te estás burlando de mí? No, me dijo, me voy con usted a la iglesia. ¿De veras? Sí, solo espéreme. Y ahí vamos para la antigua, a la iglesia. ¿Sabe qué fue lo más sorprendente? Como a los 3 meses, esta señora ya estaba sirviendo. Ya estaba sirviendo, mi hermano. Déselo fuerte porque no es para mí. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? No había aceptado a Jesús todavía, ni se había bautizado. Pero como era la esposa del hermano Checha, hermana, ¿y usted por qué no sirve? Está bueno, dijo, pero hay que hacer un uniforme. Ah, mi esposo me lo compra. Y ya estaba uniformada y sirviendo. De repente, como al año de estar sirviendo, hay bautizos. Y cuando yo me di cuenta, iba en la fila para los bautizos. ¿Y te vas a bautizar? Sí, me dijo. Y ese día aceptó a Cristo. Pero mi hermano, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una palabra que se la dijeron al carcelero, pero el Espíritu Santo me la estaba diciendo a mí en ese momento. Eso es un rema. Era un logo. Cuando yo lo leí, era un logo, pero ahora el Espíritu me lo estaba diciendo. Y eso se volvió un rema. Y mi hermano, este varón me dijo esa noche, así fue mi esposa. Y lo mismo que a usted le pasa, me pasó a mí. Y alguien me dijo, Hechos 16:31. O sea que ese rema no fue solo para mí, ha sido para muchos. Y déjeme decirle, mi hermano, yo empecé a servir, a trabajar, empecé a crecer en los grupos de crecimiento familiar. Por supuesto, no había leído toda la Biblia, pero había escuchado ya muchas prédicas. Y de repente, mi hermano, me nombran líder. Y yo feliz porque ya era un líder y empiezo a trabajar y a trabajar. Y empecé a abrir grupos. Y yo llegaba de nuevo a las reuniones de líderes. Y cuando pasaban sus reportes los demás, yo siempre entregando, abrí un grupo nuevo. Estoy en un grupo nuevo. Y estoy abriendo otro grupo. Y aquí hay tanta gente que se ha convertido. Y me dice mi supervisor en esa noche, mi hermano César me dijo, dele despacio porque se va a fundir. Y mi hermano, yo le digo, hermano, perdone, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo solo lo había escuchado y no sabía dónde quedaba ese texto. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y bueno, me dijo, la cosa es que no se me queme, se va a fundir. Y déjeme decirle, mi hermano, hoy se lo puedo decir con verdad, esa palabra fue otro rema para mi vida. Esa palabra está en Josué 24:15. Búsquela ahí en su Biblia, por favor. Busque Josué 24:15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano, ¿quién fue el que dijo esta palabra? Mismo Josué. Josué, aquel hombre que anduvo con Moisés pegado, no se le despegaba a este hombre y se quedó como un caudillo y conquistó la tierra de Jericó, Canaán, entra y empieza a repartir la tierra. Pero lo que me impresiona es que él le dice a todos, si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses paganos, sigan haciéndolo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo ese día le dije a mi supervisor, yo y mi casa serviremos al Señor. Y mi hermano, mis hijos sirven en esta iglesia y mi generación sirve y seguirá sirviendo. ¿Por qué? Porque la palabra alguien más la dijo y quedó plasmada en la Biblia, pero el Espíritu la puso en mi corazón
2000 años después, y ahora, mi hermano, yo encuentro esa palabra en mí como vida. La familia más pequeña se debe convertir en una familia grande. La menos importante debe convertirse en una nación poderosa. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, mi hermano. Porque a mí el Señor no me llamó para cosas pequeñas. Entonces, ¿qué es un logo y qué es un rema? Un logo es toda la escritura. Pero ¿qué es un rema? Es una palabra que ya fue escrita, que el Espíritu Santo se la revela. Ahora la pregunta es, ¿cuántos textos han sido remas para su vida? O quizás le esté pasando lo mismo que a mí me sucedió. Yo no sabía dónde decía yo y mi casa serviremos al Señor, pero había escuchado que la Biblia lo decía. Y yo dije esas mismas palabras y yo le puedo decir, Dios ha sido fiel. Mi hermano, le pregunto esta noche, ¿cuántos textos han sido rema para su vida? Quizás algunos no se han cumplido, quizás otros estén por cumplirse, quizás algunos ya se cumplieron. Pero hagamos algo, mi hermano, cierre un momento sus ojos ahí sentado. Busque esos recuerdos, mi hermano. ¿Habrá algún texto que le ha marcado la vida? ¿Habrá alguna palabra que le ha traído asombro a su corazón, a su alma? ¿Habrá alguna palabra, mi hermano, que usted leyó que ya le tocó vivirla y usted la está viviendo y siente agradable cada vez que recuerda esa palabra, mi hermano? ¿Habrá algún rema hermoso en su vida, mi hermano? De tantos logos que usted ha leído o ha escuchado, ¿habrá algún rema allí? Abra sus ojos. Para que el logo se convierta en rema, se necesita el Espíritu Santo. Porque habrán textos que me gustan y yo quisiera ser míos. Porque como le digo, yo puedo leer la Biblia yo la puedo leer como una historia, como educativa, teológicamente, pero es muy diferente cuando el Espíritu me habla de la palabra a mí. Por eso, mi hermano, cada vez que usted lea su Biblia, busque al Espíritu Santo, invóquelo y dígale, habla mi corazón, habla mi mente, muéstrame lo que tienes para mí. Porque seguramente, mi hermano, el Espíritu Santo está ansioso que cuando usted abra la Biblia y la lea, mi hermano, usted se sienta como en su casa y pueda tomar usted todo lo que ahí está. Porque déjeme decirle que es para los hijos de Dios la palabra, ¿sí o no? Es para todo aquel que en Él crea. La Biblia no es solo para unos cuantos, es para todo aquel que en Él crea. Pero usted tiene que buscar, mi hermano, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que ese logos se convierta en un rema. Así es que en los postreros días le voy a hacer mención qué días vamos a ayunar, o específicamente a ayunar, y le pido ahí que me apoye el día 1 o el día 2 o el día 3. No todos el 1, porque si no, ¿quién hay para 3, verdad? Pero que todos me apoyen, porque Dios nos va a hablar y nos va a dar un rema para el año 2024. ¿Está conmigo? Póngase de pie, mi hermano. Y si hay algún rema ahí en su corazón esta noche,